que le dimos muchas vueltas al capítulo porque tiene una especie de presentación de inocencia, como si es breve, eso facilita a veces las cosas, pero es francamente complejo. Y creo que esta complejidad tiene que ver con, bueno, es una opinión, por supuesto, tiene que ver con este pasaje que va intentando una y otra vez Lacan, que es de la clínica del significante a la clínica del objeto, la clínica del significante a lo real o del significante a lo real. Este pasaje también, al que nos remitimos más o menos continuamente ahora, de salida del mito del Edipo y tomar más en cuenta o centrarlo más en la castración y sus distintas modalidades, no pude menos que evitar, que tener presente en estos días a nuestro común amigo Jorge Belinsky, porque en una ocasión tuvimos que presentar en común algunas cuestiones referidas a la clínica de la infancia, ahí en lo que era la escuelita de niños, que ahora pienso que hace tiempo que no sé nada de ellos, y que el flaco se reía de mí, que en ese momento estaba en la escuela del campo freudiano, y me decía para los milerianos, todo era falo y castración, todo era falo y castración. Y evidentemente me encontraba en este capítulo con ese ida y venir del falo y la castración. Y de un tema que, como os digo, me revenía, perdón, voy a tapar el sol. Y que es cómo se inicia este capítulo 19, el falo evanescente, cómo se inicia con el subtítulo que Miller, supongo, le ha dado, que es la pedagogía de la castración. Cuando me quería conectar y no podía, bueno, de entrada, hoy me comunico con Alejandro porque no sabía pasar del móvil al ordenador para poder conectarme. Un fallo, no, tendría que saberlo, podría saberlo. Pero entonces me recordé lo que me ha sugerido todo el tiempo este capítulo, que refiere al punto 1, como os decía, posiblemente subtitulado por Miller, que es pedagogía de la castración, donde hace referencia a dos de los educadores conocidos por él y por otros. Uno es el de la antroposofía, Steiner, y otro es Piaget, quizás más difundido. Como él hace una referencia a que tanto uno como el otro, aunque no lo dice muy directamente, como siempre hay que buscar unas cuantas vueltas, como ambos, tanto el uno como el otro, aluden a una pedagogía, a una pedagogía, ¿sí? Que da por supuesto que los conocimientos están en el niño. Estos conocimientos que están en el niño solo se trata, en principio, de hacerlos advenir. El saber está. La cuestión es cómo se lo puede encontrar, se le puede dar forma a partir de una enseñanza que pone al niño en contacto con el mundo, con lo que está a su alcance, y se lo va siguiendo en su desarrollo. Si bien ambas doctrinas son diferentes, la antroposofía y la pedagogía de Piaget, tienen en principio algunas cuestiones en común
que tienen que ver con esta libertad, digamos, a la hora de aprender, y particularmente la antroposofía es una de las maneras de aprendizaje que utilizan hoy en día los jóvenes, los que han quedado, los pocos que han quedado, en los kibbutz, en las granjas colectivas en Israel. Uno de los sitios donde más se ha educado tiempo atrás, esto se abandonó, pero se ha educado en lo que se dio en llamar la teoría del apego, la crianza del apego, donde los niños vivían con otros niños. No vivían con los padres, sino que vivían con otros niños en algo así como la tribu de entrada, y donde pues lo que se intentaba es de superar esta idea de la familia y la propiedad. Entonces, ahora los seguidores de estos que en su momento lucharon contra la propiedad, ahora trabajan o enseñan según la antroposofía. Lo que se puede entender de lo que nos dice Lacan aquí, lo que esboza, que vaya a saber qué lo lleva a plantearse las cosas por ahí, es, nos dice, si ustedes lo examinan en detalle, tanto Piaget como Steiner, esto es, en ambos casos, se trata de reducir la eficacia de la enseñanza a cero. Reducir a cero, dado que está todo allí, no hay que enseñar, hay que hacer aparecer. Ahora bien, nos dice Lacan, la enseñanza existe. Esto él se lo plantea en relación con su propia enseñanza, la que va a fundar escuela, la que ha fundado escuela y la que continúa en ello, y en la transmisión, ¿no? Es decir, qué es lo que uno puede enseñar de aquello que el psicoanálisis nos enseña, como en cada vuelta, en cada desarrollo, en cada transmisión que hacemos, es lo que a nosotros nos ha llegado o nos ha transmitido el psicoanálisis, puesto que, vuelvo a decir, dice él, la enseñanza existe. Y en esta transmisión hay que ver qué ha hecho cada uno con su análisis y con su relación, su propia y particular relación con la castración, a lo que alude también en este capítulo. O sea que va a por la pedagogía, o se entretiene con la pedagogía, en tanto esto tiene algo que ver con lo que en su momento Freud denominó como los obstáculos al final del análisis, como aquello que constituye los límites de la experiencia analítica, es decir, la angustia de castración. Entonces, localizada así en la enseñanza o en la particularidad de cada uno, no sujeto a la enseñanza, puesto que está en cada ser humano, y localizado en la famosa roca de la castración, donde Lacan va a decir, no, es posible ir más allá. Es posible no detenerse en este obstáculo. Es posible superar estos límites. Para eso, para superar estos límites, digamos que podemos estar atentos a lo que va a formular de aquí en más respecto de la castración. Es decir, si los límites son los de la castración, hay que ver a qué se refiere, cómo va a pensar esta cuestión de la castración, que dice él en lo que respecta o en lo que refiere a la enseñanza, en el capítulo, hay procesos que tienen que ver de alguna manera con la maduración y que
en esto la pubertad, la adolescencia, la pubertad, tiene también un papel a jugar. Bueno, cuando se plantea este recorrido en torno a la angustia de castración, que ya viene haciendo con la voz de Yahvé que vimos la vez anterior, con los ojos, con la boca y el ojo, y que ahora va a ir a la función genital y a, digamos, lo fálico genital. Entonces, habla de este final de análisis y nos dice respecto de vivencia o enseñanza, no basta con que sepamos que es vivida en cuanto tal, la angustia de castración, en cierta fase llamada terminal, lo es o no lo es, es decir, es vivida la angustia de castración o no es vivida, en cuanto tal, en cierta fase llamada terminal del análisis, para que sepamos verdaderamente qué es. Y allí nos vamos a encontrar con la función del falo por todas partes. Ese desvanecimiento, dice, de la función fálica. Como decíamos al comienzo, al entrar, no aparece allí donde se le espera, o aparece allí donde no se le espera. Tiene una especie de funcionamiento de Fordá, como principio de esta angustia de castración. Y es aquí que nos enfrenta con este caso, con el que no solo él, sino muchos analistas se reencuentran con el caso y nos lo hacen llegar. Nos hacen llegar otra versión, otro detalle, otro pequeño subtema que ha llamado la atención y que es el famoso caso del hombre de los lobos. Es decir, pedagogía, primer capítulo, cómo se enseña, cómo se transmite el tema de la angustia de castración, cómo se finaliza en el análisis, punto final para Freud, no punto final para Lacan, y aquí cómo aparece esta carencia del falo, este desvanecimiento de la función fálica, cómo podemos registrarlo, cómo aparece en El hombre de los lobos. Cómo aparece además, podríamos decir, ratificado o certificado por la insistencia de Freud, donde el acto analítico, la demanda de Freud para que el hombre de los lobos suelte, digamos, lo que tiene contenido, hace todo un esfuerzo de ponerlo contra la pared para que él nos dé a conocer sus recuerdos infantiles, lo que está pensando y lo que girará en torno a la sexualidad, sobre todo en este punto, que es recurrente en su teoría, que nosotras en el grupo de las donas trabajamos con bastante insistencia. En el caso de una mujer, aquí aparece en el caso de un niño, en el caso, lo trabajamos en el caso de Marie Bonaparte, también como escollo al trabajo analítico. Es decir, la suposición de Freud es que Marie Bonaparte no le dice, no le hace saber aquello que él cree que está
en la base de su problema sexual, así denominado por ella. Ella va al análisis planteando sus problemas de frigidez, y Freud intenta llevarla también, al igual que el hombre de los lobos, o sea que en principio, sin dejarlo muy, muy fijado, pero hombre, mujer histérica, frigidez. Hombre obsesivo, digamos que perseguido por esta imagen de lo que aparece y desaparece en la escena primaria. Sin en ambos casos intenta hacer aparecer los recuerdos referidos a la escena primaria, que son este falo evanescente. Falo evanescente en el aprendizaje, falo evanescente en las figuras que habéis podido seguramente ver, tener en cuenta en el dibujo del hombre de los lobos, donde aparece, este falo aparece representado, por un lado, en la realidad, digamos, en el coito a tergo del padre y la madre, donde, dada la posición de la pareja, el falo, aquí ya nos encontramos con esta superposición del falo como imaginario y del pene como órgano. Es decir, que después de haber estado hasta este seminario como mínimo, tratando de situarnos en su teoría del significante y en estructurar nuestro lenguaje analítico en función del falo como significante, ahora va a reemprender el tema de la castración, situándolo, por un lado, en lo que sería la organización fálico-genital, sin ninguna fantasía de ideal genital, puesto que sabéis que va a culminar años más tarde en la frase "no hay relación sexual", pero precisamente allí donde lo busca es donde no lo va a encontrar, pero se representa con el falo como órgano, con la detumescencia y tumescencia del falo, del pene, del órgano. Nos hace, en esta escena primaria, que como les dije, registra años después en Marie Bonaparte, en El hombre de los lobos, lo va a registrar en esta atardecer noche en donde los padres, sin tener en cuenta al pequeño niño que les mira fijamente, tienen sus relaciones. Entonces, es de pronto como el niño, esto es capturado en este instante, y lo podéis verificar también, me parece que es en el seminario 4, donde vuelve a dar, es que hay varios seminarios en donde aparece esta paralización del hombre de los lobos ante la escena primaria de los padres. Nos dice que el sujeto está todo él, es decir, la erección que sufre en ese momento le lleva a estar todo él erecto, petrificado ante la escena. Sin embargo, aunque Lacan nos hace saber esta paralización, de este efecto de petrificación del sujeto ante
el encuentro con los lobos del árbol, ocurre algo que lo saca, en cierto modo, de esta, o sí que lo saca de esta petrificación, y que es su respuesta única y singular a la escena traumática. El niño ve la escena, el niño contempla a los lobos encaramados en el árbol, contempla y se siente contemplado. Este tema de la mirada reaparecerá después, más adelante, en otros elementos de la vida del sujeto. Y esta respuesta del sujeto a la escena traumática, es decir, primero paralización y petrificación, pero luego hay que sería una respuesta más generalizada, digamos. Pero luego hay la respuesta propia del sujeto, la respuesta más, sí, propia, más subjetiva, que es la defecación. Es decir, el niño, ante la visión de este cuadro de los lobos y de los padres, aparece el objeto excremencial, nos dice Lacan. Aparece en un momento crítico, lo articula en un momento que llama, o característico del estadio genital, con un gesto, con un don, que es el de la oblatividad. Allí, entonces, se trata de cómo el niño regala, por así decir, este objeto excremencial a los padres como respuesta a su encuentro con la escena primaria. Algo que él caracteriza en este momento como pasaje al acto. Interesante retomarlo, tenerlo en cuenta para otras situaciones en el trabajo con niños, en que nos encontramos con momentos como este o momentos como los de hacerse pipí en la sesión, por ejemplo. Clara, sí, voy ya. Sí, tendríamos que apurar un poquitín. Vale, mucho, ya veo. Bueno, entonces aquí, primer paso, la pedagogía de la castración. Segundo paso, el encuentro del hombre de los lobos con la escena primaria y sus respuestas a lo que visualiza como castración en el otro. Tercer paso, encuentro con, que aquí un poco es un salto de alguna manera, cómo aparece la castración en relación al orgasmo. Castración en relación al orgasmo y angustia en relación al orgasmo. Nos dice en particular si podemos comprender la función del orgasmo y más en particular la satisfacción que conlleva, es por algo que sucede en la perspectiva en que se confirma que la angustia no es sin objeto. Es decir, es en la medida en que venimos diciendo que la angustia no es sin objeto, es decir, dice de una forma más habitual, la angustia no es sin objeto, que la angustia es con objeto. Es decir, lo va a denominar, lo va a denunciar, va a insistir sobre la angustia se produce porque hay objeto. Pero a partir de la negación. La angustia no es sin objeto. En la falta no hay angustia. La angustia aparece cuando hay objeto. Y es aquí que registra tanto la falta de satisfacción en el orgasmo como la satisfacción o la ambigüedad que puede surgir del acto sexual. Esto es algo que luego va a comentar en relación con los poemas de Eliot y la relación de un señor
que podríamos decir, un administrativo, un bancario, un banquero que se dirige a la joven muchacha, proporcionándole un vínculo sexual que a ella no le significa nada. Que una vez que ella consigue saber algo acerca de estas intenciones, de las intenciones del otro, esto no representa nada para ella. Y hay un comentario que me parece que lo hemos visto en más de una imagen que se difundía hace unos años por televisión, ella paseándose por el salón y poniendo música en un disco de los de antes, y mirando, digamos, el horizonte con un rostro de sobrada experiencia ante la poca satisfacción que este hombre le ha hecho llegar. Así como se ha planteado la articulación entre necesidad, deseo y demanda en relación con el plano oral, y ha hecho todo un trabajo para situar este plano oral, esta particularidad de la relación de la madre, el pecho y el niño, y el aplastamiento de la demanda con la satisfacción del pecho, va a hacer una especie de analogía con esta relación entre la angustia, el acto genital y el orgasmo. Y aquí hay hecho y hay un trabajo a hacer en relación con lo que podríamos situar la diferencia entre el orgasmo femenino y el orgasmo masculino. La forma que ambos orgasmos pueden presentar a nivel subjetivo y a nivel del goce, que también es un término que va esbozándose en relación con la angustia. Es decir, nos encontramos con la angustia en relación a la presencia del deseo del otro, hasta ahora, deseo del otro, angustia, y ahora nos vamos a encontrar con la emergencia del goce del otro y del propio goce. Teniendo en cuenta que hay un deseo gobernado para ambos, para el hombre y para la mujer, desde el punto de vista no solo del deseo, de ese deseo que íbamos siguiendo de cerca, sino también del goce. Un goce con el que, en cuanto a lo femenino, va a estar continuamente yendo y viniendo, desde situarlo en lo orgánico, lo puramente orgánico. Sabéis que hubieron 20 años como mínimo de jornadas que se hacían básicamente en Europa, pero también en Estados Unidos, buscando resolver la ubicación del orgasmo femenino en el cuerpo, buscando darle forma en el cuerpo a partir de plantear sobre este cuerpo la pregnancia de el Edipo temprano o el Edipo freudiano. Y según se tuviera en cuenta uno u otro, estas jornadas y este debate se hace falocéntrico y se hace en torno a clítoris y vagina. Este debate que se sitúa sobre el cuerpo, que se sitúa sobre lo orgánico,
que se sitúa sobre el orgasmo clitoridiano y vaginal durante 20 años. Luego va a haber un silencio sobre esta cuestión hasta que Lacan se plantea la propuesta para, la propuesta para un congreso sobre sexualidad femenina, donde va a tratar de sacar este debate sobre sobre el cuerpo, sobre el orgánico, para ver a dónde nos va a llevar, puesto que esta propuesta, que es un pequeño escrito, esboza las preguntas que más adelante, en parte se responderán, en parte no, y serán unos cuantos años más tarde donde empezarán a situarse en torno a la diferencia entre el goce fálico y el goce otro. Por un lado, va a sacar, por así decir, el dilema, o va a sacar el problema del cuerpo, va a sacar el problema de ubicar la zona corporal, y por otro lado nos va a llevar más hacia lo real, más hacia aquello que define una sexualidad como femenina o masculina. Entonces, perdona que te interrumpa, pero no nos va a quedar tiempo para coloque y preguntas. O sea. De acuerdo, termino. Sí. Termino entonces con este final de análisis, interrogado y desdeñado en el sentido de la angustia de castración, penis need en el hombre y miedo a la pérdida de amor en la mujer, va a poder reinterrogarse, es decir, el final de análisis se va a poder reinterrogar a partir del concepto de goce y a partir de la sexualidad femenina, que será su evaluación posterior. Dejo aquí, lo siento por mi tiempo de más. Vale, bueno. No, fue perfecto, ¿no? Sí, justo, por eso. Bueno, abrimos ahora el espacio como para intervenciones de los que quieran. Tienen que levantar la mano, no sé si ubican en reacciones, creo que está la posibilidad de levantar la mano. Eduardo, te tienes que dar audio. Aquí vengo. Sí, ya puedes hablar. Bueno, por un lado, cosa que está de algún modo dicho en lo que expuso Clara, el hecho de que si bien Lacan no considera la castración o el encuentro con la angustia de castración como el final de análisis, como la imposibilidad de continuar con el análisis, como lo marcó Freud, sí que marca un punto de inflexión en lo que es la trayectoria de la cura. Es decir, se pasa a otra dimensión de la dirección de la cura y del proceso psicoanalítico. Sí, Eduardo, sí, efectivamente hace referencia a eso que tú dices, puntos de inflexión. Bien. Vale, bueno, no lo estaba citando, pero de algún modo uno termina hablando como él, ¿no? Exacto. Vale. Sí. Y me interesó especialmente una cosa que él señala como que es el otro el que amenaza de castración. Y ahí hay una llamada a pie de página sobre si ese otro es con minúscula o es con mayúscula. Y lo deja bastante como a criterio del traductor y a criterio del lector también. Y mi visión es que es con las dos cosas, digamos, es con minúscula y con mayúscula. El otro
en lo que es, y se ve bastante claramente ahí en la relación sexual, como amenaza de castración, pero también el otro como el tesoro de los significantes, que es otro nivel otro nivel, podríamos decir, de la castración, que tiene que ver más con el límite de lo que es la interpretación y el límite, y ahí es donde empieza ese punto de inflexión, desde mi punto de vista, y el límite de un proceso analítico que busca en el significante. Se pasa a el paciente, vamos a decir que es el paciente, pasa a renunciar a la significación plena, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que quería apuntar, porque ese otro con minúscula o otro con mayúscula me parece importante en lo que es, el proceso de la cura, ¿no? En cuanto a la renuncia, a la significación de todo, de que todo significa. Porque aquí dirá, si no hubiera otro con mayúscula, no habría castración. Bueno, sí. No, bueno, es lo que dice en relación con lo que dices tú, ¿no? Sí, sí. Bien. Mientras que precisamente porque hay el objeto pequeño a, es que hay castración. Es decir, si nos salimos del margen en el cual en el mito edípico la castración viene del otro, y otro con mayúscula, para salirnos, o en virtud de habernos salido de ese mito edípico, entonces no hay ni padre ni madre que efectúen castración, ni objetos, ni A con mayúscula, pero lo que sí hay, y da cuenta de que hay castración, es que hay el pequeño a. No hay el gran A, pero hay el pequeño a. Eso. Bien, tengo ahora la mano levantada de Graciela. Graciela, si quieres hablar. Bueno, yo quería hacer, por un lado, una pequeña indicación clínica sobre esta teoría de Steiner y el apego, porque tuve un paciente que era un soldado israelí que realmente, y que vivió toda la infancia en... ¿Qué pasa? No, fui a levantar la persiana. No sé. Que vivió toda la infancia de esa manera, quedó absolutamente destruido, odiaba a los padres por haberlos dejado en ese sitio, y todas las noches se levantaba e iba a dormir como un perro tirado enfrente de la puerta de sus padres, de su casa, a la que solo le dejaban ir los domingos. Bueno, y luego quería decir que hay una frase aquí de... Perdón, me interesa mucho lo que dices, porque sí, yo asistí a lo otro, a los restos de la educación con apego, y de no dejarlos quedarse con los padres, ¿no? Y tú muestras ya lo que viene después. Los resultados. Era terrible los años que pasó este hombre para superar eso. Luego hay una frase que me encanta de esta parte del seminario, cuando Lacan dice: la castración es una carencia positiva. Es un oxímoron que realmente muestra, ¿no? La importancia, digamos, de este concepto como lo trabaja él, porque sacándolo, digamos, del lenguaje común. Y por otro lado, yo tengo una opinión un poco discrepante, me parece de clara y de cierta corriente lacaniana actual, y es de separar las etapas de Lacan en primero el significante, después el objeto. Para mí es imposible decir eso, porque si el final del análisis es el atravesamiento de las identificaciones y el reconocimiento del fantasma, eso solo se hace por los significantes y por las palabras. No se pueden obviar, serán etapas, pero de ninguna manera se puede decir no hay padre, no hay madre. Entonces, ¿a quién analizamos si no hay padre, no hay madre? Hay significantes, padre y madre. El Lacan luego pone función madre, y que puede ser un hombre, puede ser función madre. Bueno, pero no se, incluso
leyendo el último seminario de Lacan, por ejemplo, L'Insu, qui c'est de l'Unvévu, recupera absolutamente no solo los significantes, sino el sentido y el Edipo mismo. Y dice que con eso trabajamos en sesión. De modo que una cosa es haber inventado el objeto A, realmente inventado, y con eso nos muestra las distintas maneras, cómo aparece el falo y cómo son lo que llamaba Dolto las distintas castraciones, digamos, ¿no? Ya. Pero no sé, Pero Graciela, yo estoy en contra de separar por etapas y me parece que no sirve ni a la teoría ni a la clínica, pero es una opinión personal. Todas las opiniones son personales. Claro. Entonces, lo que te puedo decir es que yo no sé si estoy en ese lugar donde tú dices que estoy. Bueno, perdón, a lo mejor entendí mal, pero lo dijiste, deja el significante y pasa al objeto. Eso no quiere decir que no lo pueda decir. Bueno. Pero esto requeriría trabajar sobre la cuestión. Sí. Si no tengo un nivel como para decir que yo soy de las que... No, es verdad que hay parte de la enseñanza de Lacan que le he recibido de Miller y seguramente eso deja sus improntas, pero no sé, quiero decir, hay cosas que me sirven de eso. No digo que sea exclusivamente tuyo, digo que es una tendencia actual. Sí. No, yo lo del primer Lacan, no, pues fue cuando me fui del campo freudiano, así que ya no lo pude seguir. Pero, no sé, hay cosas que no, ya te digo, no. Y, bueno, ¿hay palabras pedidas, Alejandro? No. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. En la parte que él habla del orgasmo de la mujer, sí. realmente se pone, digamos, como está discutiendo con los post-freudianos respecto de la genitalidad, como que se alcanza un punto maravilloso de reconocimiento del otro. Bueno, es verdad, esa es una crítica. Pero al mismo tiempo, claro que es en este capítulo, aparentemente es que pone en duda la satisfacción en general, y realmente hay mujeres que gracias a una relación, como aquí me gusta mucho la imagen y la explicación que da Gerard Pommier respecto de cuando una mujer supera la frigidez y puede, digo una mujer y un hombre porque aquí se está hablando así, de un hombre y una mujer. Sí. Una mujer puede no tener miedo de a dónde me va a llevar esto, que hay muchas histéricas que tienen miedo de volverse locas, porque el hombre les da el nombre, las nombra. Las autoriza. No sé si solamente autorizar, es sostener, dándole su nombre, su amor, su abrazo, lo que sea. Pero que hay no solamente orgasmos angustiosos, ¿no? Hay orgasmos muy satisfactorios. Exacto, así es. Creo. Bueno. Eso es lo que nos haría interrogar en este capítulo, ¿no? Esta equivalencia tan marcada desde él del orgasmo con la angustia. Es llamativo. No, que efectivamente, porque si no hay ese sostén del amor del otro o del hombre, ¿no? Aparece el temor a la despersonalización en el clímax, ¿no? Ya. Tengo la impresión de que Paula quería decir algo, ¿puede ser? Por eso, perdón, por eso debe plantear aquí en lo del objeto sacrificial. Nada, con lo que sí, dice. Porque al final es propiciatorio, que no sé lo que quiere decir. Propiciatorio. Pero lo termina así, ¿eh? Le doy la palabra a Paula, que pidió la mano, que levantó la mano. Ay, perdón, me hago un lío, siempre me olvido dónde está la manito. Sí, bueno. Pero yo por suerte te vi.
Sí, estaba buscando ya. Hay un... Sí, yo no dejo de pensar todo el tiempo en que, primero, en que a lo mejor está un poco desubicado lo que voy a decir, pero es lo que me sale decir, que él habla mucho de función castración. O sea, castración y función castración. Y a mí me parece que hay una diferencia, no sé, en la facultad no repiten mucho eso, ¿no? Bueno. Y lo otro que yo quería preguntarte, básicamente, Clara, es, bueno, yo utilizo el seminario de Paidós, ¿sí? Hay en el capítulo, en la página 284, hay una frase, y si me permiten la voy a leer, es cortita, y te hago la pregunta. Dice, la angustia de castración se relaciona con el más allá de este yo defendido, en ese punto de llamada de un goce que supera nuestros límites, en la medida en que el otro, con mayúsculas, aquí es propiamente evocado en el registro de ese real por el que se transmite y se sostiene cierta forma de vida. Ese real, ¿qué real es? Bueno, es el real de esa época. Es que el real va cambiando en su dimensión. Aquí está aún en el real articulado con lo imaginario y lo simbólico y está recién presentándolos, digamos. No es el real de, Graciela diría, el último Lacan, que dicen que el último Lacan, ¿no? Es un real que va a sostenerse por fuera del significado, que va a venir a sostenerse después o por fuera del significante. No, Pero quiero decir, hace referencia... cada idea hace de real, sí. cada idea de real, me parece que nos toca verla en cada momento, cómo se conceptualiza, porque no es el mismo el real cuando aparece, que el real cómo se desarrolla, que un real aquí más bien en relación con la muerte, porque está tratando la pulsión de muerte, y al mismo tiempo como hay los conceptos que se van desarrollando y por otro lado hay lo que se mantiene del concepto, es decir, no es que se borre, ¿no? Se va sosteniendo y se le va dando distintas formas según de qué otros conceptos esté trabajando o esté tratando. No lo sé si alguien tiene una precisión más. Yo no tengo una precisión, pero tengo una idea. Me parece que aquí lo que dijiste de la pulsión de muerte es muy acertado. Y que Lacan en este tiempo, por lo menos en este capítulo, lo relaciona con lo biológico, con la eliminación del sujeto para la continuación de la especie. Era uno de los modos freudianos también del nirvana, ¿no? Es una parte, digamos, también especulativa, pero me parece que Lacan acá apunta a eso, en ese momento, ese real biológico. Es posible, es posible. Y él además habla de la pulsión de muerte también, aquí justo en este punto, ¿no? Bien. Gracias. Pasamos a la sesión clínica, Alejandro, ¿no hay más manos? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Clara, muy a vosotros. logrado. Era una clase muy difícil. Bueno, y a vosotros y un comentario que pensaba en estos días también, que seguir un seminario, a mí siempre me hace los seminarios que seguís, con tanto trabajo, tanta dedicación, también, para mi gusto, lamento la multiplicación de cosas en las que estoy, de las que no me puedo ir, porque me impiden a veces dedicarme más en particular a lo que me parece bien hecho. Y realmente creo que, bueno, es que una cosa que hace llevar mejor un seminario es estar ahí, que es lo que no me ocurre, pues porque no estoy.
y no solo ahora que no es presencial, sino cuando era presencial, también para mí es una dificultad añadida, porque creo que es conveniente las transferencias de trabajo. Sí. Y en esto, por mucho que yo no pueda estar en la continuidad de vuestro trabajo, creo que si algo merece el título de escuela, además de la presencia, no hay escuelas sin presencias, me parece que es esto que hacéis, ¿no? Esto que hacéis y que lleváis adelante con tanto deseo. Así que, bueno, por eso quería agradeceros de permitirme participar, aunque entiendo es una participación un poco sesgada, digamos, por la imposibilidad de estar en todo lo que querría, quiero decir, ¿no? Ya está, ¿no? Hace tiempo que lo quería decir. Vale, muchas gracias. Bueno.